Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 63 que se ve muy interesante. Como siempre puedes realizarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos a reducir toda esta expresión. Fíjense, es una resta de fracciones con números factoriales. Primeramente en esta fracción de aquí yo voy a dejar todo en función del número más pequeño, que es 7 factorial. Entonces, este 9 factorial yo lo puedo escribir por propiedades de los factoriales como 9 por 8 y por 7 factorial. Siempre puedo descomponer por los números menores enteros y dejar al último número con factorial. Entonces, esto queda sobre 7 factorial más 8 factorial. Este 8 factorial también lo voy a dejar en función de 7 factorial. Es decir, lo voy a dejar escrito como 8 por 7 factorial. Menos. Por aquí nosotros tenemos pues acá arriba una suma y una multiplicación acá abajo. Aquí vamos a dejar en función de 4 factorial. Entonces acá arriba vamos a dejar en función de 4 factorial. El 4 factorial queda igual. Este 5 factorial lo escribo como 5 por 4 factorial. Y este 6 factorial lo escribo como 6 por 5 y por 4 factorial. Muy bien. Y todo esto está sobre 2 factorial por 3 factorial y por 4 factorial. Muy bien, no pasa nada. Listo. Por aquí nosotros podemos sacar factor común acá abajo en el denominador, el 7 factorial, porque lo tenemos aquí y lo tenemos acá. Entonces en el numerador va a quedar igualito, va a quedar 9 por 8 y por 7 factorial. En el denominador pues va a quedar factor común 7 factorial. Multiplicado, si quito el 7 factorial me queda 1 aquí, ¿no? Más, si saco factor común el 7 factorial me queda aquí 8. Listo. Y aquí también vamos a sacar factor común. Fíjense, en todos los términos tenemos este 4 factorial. Entonces podemos sacar 4 factorial y aquí dentro del paréntesis me queda aquí 1, porque 4 factorial por 1 me da 4 factorial. Más, aquí sacando factor común el 4 factorial me queda el 5 y aquí me queda 6 por 5. 6 por 5, muy bien. Y en el denominador pues seguimos teniendo lo mismo que teníamos. Pero ahora ya podemos, pues sabemos que el 2 factorial, fíjense, el 2 factorial es igual a 2 por 1. Y esto es igual a 2. Entonces yo puedo escribir este 2 factorial como 2. Por este 3 factorial se escribe, 3 factorial es igual a 3 por 2 y por 1. Y esto me da 6. Entonces puedo poner el 6 aquí. Y este 4 factorial si lo dejo como está. 4 factorial, para poder simplificarlo después. Primero simplificamos aquí y aquí. Listo. Y me ha quedado 9 por 8 en el numerador. Vamos a hacerlo 9 por 8. Y en el denominador me queda 1 más 8 que es 9. Muy bien. Y aquí menos. Por aquí yo ya puedo simplificar este 4 factorial con este 4 factorial. En el numerador me queda 6 por 5 que es 30. Más 5, 35 y más 1, 36. Y en el denominador me queda 2 por 6 que es 12. Muy bien. Aquí podemos simplificar este 9 con este 9. Y me ha quedado 8 menos 36 sobre 12 es 3. Finalmente obtenemos que 8 menos 3 es 5. Y ya hemos encontrado la solución después de haber reducido toda esta expresión. El resultado es 5. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video. No olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.